Seguimos aquí en RPP Televisión, soy Jorge Rodríguez y aquí te contamos todo sin vueltas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido palabras bastante duras en contra de Dina Boluarte y su gobierno. Perú ha retirado ya a su embajador de México. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a conversarlo con el doctor Javier González Olechea, doctor en ciencia política, experto en gobierno e internacionalista. Bienvenido. Buenas noches, Jorge, y un placer estar con Mauricio. Encantado. Está precisamente también el doctor Mauricio Novoa, internacionalista y decano de educación de la UPC. Bienvenido. Encantado. Muy bien. Como peruanos, como ciudadanos, ¿de qué manera podemos observar o qué lectura podemos tener del momento que vive la relación entre Perú y México, un país hermano y con quien tenemos muchísimos intereses comerciales, turísticos y de todo tipo? Doctor González Olechea. Una lectura desde dos enfoques para comenzar. En primer lugar, desde lo que es la práctica y el derecho internacional público, los usos y costumbres de las relaciones entre los estados. Y en ese contexto, que es el primero, México ha incurrido en una grave intromisión en los asuntos internos, ha violado una serie de instrumentos internacionales, porque no solamente ha agraviado a la Presidenta de la República, que es una presidenta constitucional, sino la institución de la presidencia del Perú, lo cual no es aceptable bajo ningún punto de vista. Lo ha hecho de manera reiterada. Y en segundo lugar, el segundo enfoque son las respuestas. Las respuestas han ido escalando y yo considero que la decisión, la primera, de retirar, o mejor dicho, de declarar persona no grata al embajador mexicano en el Perú, Pablo Monroy, en su momento, fue acertada, y porque había una serie de precedentes de injerencias y de visitas hasta el propio canciller mexicano a Lima entre gallos y medianoche, y la segunda decisión, la de retirarla del embajador del Perú de manera definitiva en México, ha sido una decisión no solamente acertada, sino que no ha escalado a más y que no compromete las relaciones ni comerciales ni las relaciones consulares, y menos, como por ahí se dice de una manera desinformada, las posibilidades de que los peruanos viajen a México y que los mexicanos viajen al Perú. De manera que yo respaldo públicamente la decisión de la señora Boluarte, que seguramente responde a un análisis profesional de Torre Tagle. Muy bien, doctor Novoa, ¿qué debemos pensar como ciudadanos? Porque muchos han entendido que estamos en una situación de ruptura, de alejamiento de las relaciones entre Perú y México. ¿Cómo interpretar este delicado momento? No, mira, todo lo contrario. Yo creo que en ese sentido el comportamiento y la forma de actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido ejemplar. Se ha hecho en la diplomacia, tú vas escalando, ha habido al comienzo un intercambio de cables, notas, etcétera, y el paso natural, si las cosas siguen como están, es el retiro del embajador. O sea que esto está, digamos, dentro de los pasos habituales que hacen las cancillerías de los países cuando existen este tipo de crisis. Acuérdense que durante mucho tiempo nosotros, en el caso venezolano, solamente tuvimos relaciones consulares, que ya es el siguiente paso, ¿no? El retiro del personal diplomático, y se dejan solamente las relaciones consulares precisamente para que la gente pueda viajar. O sea, aquí lo que hay, creo yo, es una legítima protesta contra un gobernante que efectivamente, como ha señalado Javier, ha tenido expresiones muy poco felices. Hay una especie de deriva autoritaria en el gobierno mexicano hoy. Hoy día hay una serie de protestas por la injerencia que quiere tener el gobierno en el Instituto Nacional Electoral. El denominado Plan B. Lo cual que es algo, en fin, que representa esta deriva autoritaria de López Obrador, que ha tenido varias manifestaciones, casi del libro de este texto, ¿no? El ataque a la prensa, ¿no? Hablar de esta prensa mafiosa, el ataque a los grupos económicos, a los periodistas independientes, etcétera, y ahora esta injerencia sobre el Instituto Nacional Electoral. Entonces, digamos,
Nosotros y la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como función defender los intereses de el Perú. Y si la Presidenta de la República y la institución presidencial, que efectivamente se trata de una presidenta constitucional, es, digamos, lastimada por un país extranjero, es lógico que exista una reacción, ¿no? Entonces, en resumen, creo que no hay nada de qué preocuparse en términos de el intercambio, digamos, comercial y las entradas y salidas de mexicanos y peruanos entre los países. Debe entenderse como un acto que está dentro de los parámetros y más bien dentro de lo que debe hacer una diplomacia atenta a los intereses del país. Y por otro lado, saber que estamos frente a un gobierno, en el caso mexicano, con una deriva autoritaria. Entonces no, digamos, no se trata, efectivamente ahora último, especialmente en este ataque contra el órgano electoral, de una, digamos, democracia en pleno funcionamiento, ¿no? Creo que eso es importante para poner en contexto esto, ¿no? Claro, sin embargo, lo que resulta preocupante es que México no es el único país, claro, a nivel de presidente, que se ha manifestado en contra del gobierno de Dina Boluarte. Ya tenemos a Chile, a Colombia, bueno, sin contar Venezuela y otros más extremos todavía. Entonces, ¿vamos a terminar distanciándonos de todos ellos? ¿Cuál sería la medida que debe tomar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Yo no metería a todos en el mismo saco. Yo consideraría que los ataques y las calificaciones provenientes de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela son una condecoración para la institucionalidad democrática en el Perú, que ha resistido un intento de golpe de Estado y que prácticamente vendría a ser una suerte de último o penúltimo baluarte libertario en la región. A esos tres países yo los pongo en un mismo saco. Que tienen gobiernos autoritarios, por cierto. No, criminales. Autoritarios no, vale decir, la dictadura cubana viene durando 74 años, más de 10.000 asesinatos y cientos de miles de perseguidos y no sé cuántos cientos de miles que han emigrado como han podido. Algunos de ellos han muerto tratando de nadar hasta las 100 y pico de millas que las separa con la Florida. En el caso de venezolanos se ha abierto una suerte, un corredor humanitario que escapa a todo tipo de tropelías que van llevando, creo, 18 años de la dictadura chavista a la narcodictadura de Maduro. Y ni qué decir en el caso de Nicaragua, donde más de 17 adversarios políticos en las últimas elecciones fueron encarcelados, cientos de asesinatos, en donde la fórmula presidencial está ejercida por el criminal Ortega y su señora. Eso es en un primer saco. En el segundo saco, por así decirlo, estaría el presidente Petro, el presidente Lula, que ha tomado cierta distancia, y el presidente de Chile y el presidente de Bolivia, correcto, y el de la Argentina. A cada uno hay que tratarlo en la relación bilateral. Y ahí hay, digamos, matices, por así decirlo. Y la respuesta de la Cancillería, justamente en los niveles de escalamiento que se han producido de manera individual, la primera fue retirar a los 4 embajadores del Perú en Argentina, en Venezuela, en Colombia y un cuarto país que no recuerdo. Entonces, en este momento. Ese primer paso ha sido conforme a las prácticas diplomáticas, adecuado y oportuno. Ahora bien, el presidente de Colombia ha escalado en su diatriba contra la institución presidencial y contra la misma señora Boluarte, que es nuestra presidenta constitucional. Ha desconocido que lo que se ha producido aquí en el Perú
es una transferencia constitucional porque el presidente Castillo incurrió en una de las 4 causales previstas por la Constitución para vacar la presidencia, porque se vaca a la persona, a la institución, a la persona, que es impedir o intentar impedir el funcionamiento del Congreso. Y después ha tenido algunas que otras frases infelices a las que se le ha dado respuesta por otros canales, porque en la Cancillería, en el Perú y en todas partes, una Cancillería profesional, como es la peruana, no necesariamente tiene que publicitar, si cabe la expresión, o hacer de conocimiento público todas las medidas que va tomando. Ha convocado a Torretale, al embajador colombiano, se le ha entregado lo que se llama una nota de protesta y seguramente ha utilizado otras vías para hacer llegar el malestar y no escalar más con Colombia por ahora. Correcto. Por ahora. De manera que hay unas graduaciones que finalmente siempre Torretale, la tradicional, la histórica, la que es conducida profesionalmente, va tomando decisiones, pero ejecutando lo que la Presidenta dispone, porque hay que recordar que la Constitución muy claramente, de manera taxativa, dispone que es la Presidenta, en su calidad de jefe de Estado, la que dirige la política exterior. Doctor Noboa, algunos están planteando que el Perú, en todo caso el Ejecutivo, debería enviar una misión de diplomáticos a estos países con el fin de acercar posiciones. ¿Puede ser una alternativa o no? Mira, esto es algo que se hizo con mucho acierto, por ejemplo, en el caso de explicar la posición peruana luego del conflicto del CENEPA. Digamos, desplegaron una serie de misiones compuestas por diplomáticos, por intelectuales, líderes de opinión, empresarios, profesores universitarios, para explicar la posición peruana en las principales capitales de América Latina y del mundo. Entiendo que hay una misión que me parece que está saliendo hoy digamos, personas más bien del sector empresarial para explicar la posición, digamos, peruana, pero creo que es algo que sería, porque estas cosas, Jorge, este tipo de misiones, sobre todo si son integradas por diplomáticos, digamos, personas vinculadas a la academia, a la empresa, denotan también unidad. Y yo creo que en estos momentos son los momentos en donde los peruanos estamos llamados a la unidad, a defender el orden constitucional, que es lo principal. Es decir, el marco constitucional es la estructura central sobre la cual nosotros nos debemos definir. Pueden haber encuestas en un sentido y el otro, pueden haber crisis, pero lo que conduce finalmente a los países a la estabilidad y eventualmente al progreso es que estos marcos institucionales se respeten. Fíjate, en el siglo XX probablemente el peor gobierno que tuvo este país en el siglo XX, que fue el primer gobierno de Alan García, con 1.000.000% de inflación, con terrorismo rampante, con la moneda, el sol devaluado, con una situación social tremenda, el gobierno y con una impopularidad igualmente notoria, terminó su gobierno. Entonces creo que estas sucesiones presidenciales de los últimos años nos han hecho perder de vista esto. O sea, nosotros estamos diseñados como un gobierno presidencialista que dura cada 5 años. Ese es el modelo peruano. Si queremos cambiar ese modelo es otra discusión, pero el modelo peruano que tenemos es que los gobiernos empiezan y terminan su mandato. Y eso es algo que en los últimos años, por el uso excesivo de la vacancia presidencial, se ha trastocado. Y es muy importante. Y en esta lógica, y regresando a tu pregunta, creo que es muy importante en casos en donde se está cuestionando la legitimidad constitucional de un gobierno, que el Perú demuestre unidad. Y una de las formas en las cuales se puede expresar esto es en donde tú combines la profesionalidad de la Cancillería con diversos elementos de la sociedad civil para que expliquen la posición del Perú. Y el Ejecutivo, precisamente ahora que se habla ya, bueno, lamentablemente, ¿no?, de una suerte de segunda toma de Lima, hay delegaciones de ciudadanos aymaras que están ya camino a la capital de la República.
anuncia que ha aumentado la colaboración con la ONU en temas de derechos humanos en medio de las movilizaciones. ¿Cuán efectiva puede ser esta medida, considerando que tenemos, 60 muertos, ¿no?, en la práctica, y son casos que todavía se encuentran en investigación? ¿Cuánto daño le hace todo esto a la imagen del país? Mucho, pero hay que explicar también el contexto en el exterior, porque en mi caso yo estaba afuera hace 2 meses y se presentaba al 7 de diciembre como un golpe cívico-militar de la derecha. Lo han dicho periodismo europeo, periodismo americano, muy orquestadamente para desfigurar lo que ha sido una transición constitucional. ¿Cuánto puede afectar? Depende de si vienen con o sin agenda previa. Y en esos casos lo que corresponde es situar en contexto y dar la bienvenida a cualquier organismo que quiera visitar el Perú para corroborar, teniendo entrevistas con las instituciones tutelares que están en la Constitución, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial, y recabar la opinión de la institucionalidad constitucional, por así decirlo. Correcto. Y al unísono le van a decir a todos que el 7 de diciembre fue una transición constitucional. Ahora bien, ha habido también posteriormente marchas y violencia. El derecho a la legítima protesta está garantizado no solamente por la Constitución, sino por tratados internacionales, a los cuales el Perú ha adherido y debe respetar. Pero tiene que haber un límite claramente establecido entre el derecho a la protesta y la inexistencia de un derecho a la violencia y más aún a la agresión a la autoridad pública. Porque las imágenes no dejan mucha duda, la gran parte de las imágenes, que ha habido una provocación a una policía que ha estado prácticamente, en la mayoría de los casos, sin los pertrechos, sin la protección debida, pertrechos necesarios, que ha obligado a la propia señora Presidenta de la República a disponer hace 10 días por decreto supremo la habilitación del uso legítimo de la fuerza, recordando que en el derecho en general y en las partes más amplias del derecho internacional público, el uso legítimo de la fuerza es potestad del Estado, lo que es distinto a la utilización de la violencia, porque son dos términos que se confunden. La violencia es contra el Estado constitucional de derecho. Y el uso legítimo de la fuerza es lo que reconoce el derecho internacional público a todos los estados soberanos e independientes a defenderse de las agresiones internas y también de las agresiones externas. En este caso, yo encuentro mucha orquestación entre ambas fuentes que contribuyen a un intento de desestabilización del país para, como dicen, incendiar la pradera y cosechar lo que no van a poder cosechar, porque la gran mayoría de los peruanos queremos vivir en paz y en el marco de la Constitución. La gran mayoría de peruanos dice queremos democracia. Aquí las encuestas no engañan. Si a uno le pregunta, ¿quiere usted una dictadura?, opinarán 2%. Y el resto de los peruanos queremos vivir en democracia, en una democracia obviamente mejorada, de mayor intensidad, y para eso es importante, casi yo diría una condición sine qua non, fundamental, indispensable, concurrir el día que toque. Soy yo partidario de cumplir los mandatos constitucionales, concurrir a las elecciones habiendo producido las reformas necesarias para tener una mejor democracia, elecciones transparentes sin ninguna duda, y poder elegir a un gobierno que no pueda ser tildado siquiera de una sospecha de mal uso
de las urnas, por así decirlo. Para finalizar, doctor Noboa, ¿cuánto daño nos están haciendo este tipo de actos violentos a nivel internacional, ¿no? ¿Y qué debe hacer el Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte al respecto? Porque ya se viene una denominada segunda oleada de la toma de Lima y eso preocupa. Mira, yo creo que lo central en esto es, fuera de defender, que ya lo hemos comentado, la posición del Perú actual y, digamos, explicarla en términos institucionales y en términos constitucionales, y recalcar efectivamente este intento de disrupción del mandato constitucional. Creo que también hay ciertos conceptos fundamentales que deben prevalecer, es decir, y se garantiza en cualquier democracia las manifestaciones en expresión de la política. Pero una cosa, eso es distinto a tomar un aeropuerto, a tomar una carretera. Ninguna democracia funcional, por lo menos que yo conozca, se acepta como parte de la protesta política la disrupción de las comunicaciones. Y aquí es algo que es entendido con normalidad. Es decir, a nadie le sorprende que tomen una carretera. Y creo que estos son criterios que deben pensarse mucho porque tiene que ver con la viabilidad del país. Entonces, esa defensa de la institucionalidad del Perú, que no tiene color político, porque el hecho que funcione una carretera no tiene nada que ver con tu color político. Así es. El hecho que un aeropuerto funcione, los aviones puedan entrar y salir para llevar personas y productos y la situación de esas ciudades tenga algún viso de normalidad, no tiene nada que ver con qué cosa pienses tú políticamente, ya sea del grupo que tú apoyas o del gobierno al cual te enfrentas. Entonces creo que tener esa claridad y que los peruanos tengan esta conciencia que, como te digo, en los últimos años, porque casi que la toma de carretera se ha vuelto una tradición lamentablemente en el Perú, y la normalización de ciertas cosas es algo en lo cual se deben hacer muchos esfuerzos, entre ellos desde la prensa. Es decir, no es normal que se tome una carretera, y eso tú lo ves en otros sitios del mundo. Y ahí creo que hay un trabajo conjunto en digamos, entender que la defensa de un aeropuerto, la defensa de una carretera, es en el fondo la defensa de la ciudadanía peruana, del ser peruano, de la viabilidad del Perú. Y cuando eso se corta, cuando queman un policía vivo, esos principios que son centrales se mellan, y que son principios que, precisamente porque son principios, no tienen color político. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Encantado de estar aquí. Importante soporte. Muchas gracias por la invitación. Javier González Olechea, doctor en ciencia política, experto en gobierno e internacionalista. Mauricio Noboa, internacionalista y decano de educación de la UPC, contestando nuestras preguntas sin vueltas. Volvemos con más en RPP Televisión.